Shalom, shalom, amados y amadas del Eterno. Shabbat shalom. En este hermoso inicio de Shabbat nos toca ver dos parashot, las dos finales del libro de Bamidbar, y pues son dos parashot que en un tiempo pues se nos hacían como el libro de Baikra, como medio tediosos por tanto número, por la repetición de los nombres de las tribus y demás. Pero ya con el Ruach HaKodesh, con su revelación, con su dirección, de verdad que es un deleite hablar de la palabra del Eterno en este tiempo en el que el Eterno nos ha podido dar el privilegio de hacernos entender más su palabra. Y bueno, yo ruego al Todopoderoso que sea Él el que ponga en mi boca las palabras y pido para que a todos nosotros nos dé de más a más revelación para podernos edificar, para poder crecer más en el conocimiento de Él y para esforzarnos y animarnos unos a otros a hacer vida a su palabra. Gracias por todo, amado Rey. Besen Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Y bien, como decíamos, estas son las dos últimas parashot del libro de Bamidbar, la parashá 42, que es Matot, que significa tribus, y que tiene una gematría de 455, que si hacemos la gematría Catán, nos da 14 y aún 4 más una 5 completo. Lo que el número 5 es completo, así como los 5 libros de la Torá o Pentateuco. Y bueno, pues ya desde la parashá pasada, cuando vimos la acción de Pinhas, ya se nos hacía ver lo que proseguía en esta parashá. Sí, es una parashá como todas muy importantes, pero estas dos están muy llenas de claves muy ocultas, obviamente, para muchos por lo mismo, por la repetición de los nombres de las tribus, de los lugares a donde estuvieron haciendo su recorrido en el desierto, etcétera. Pero bueno, no vamos a mencionar con todo detalle porque en nuestra Torá nosotros lo podemos leer con más detalle. Vamos a tratar de mencionar lo más sobresaliente para que de esa manera lo quede bien grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, podamos entenderlo mejor, hacerlo vida y sobre todo compartirlo a todos aquellos con quienes compartimos. Y bueno, entonces las citas de estas dos parashot van en el libro de Bamidbar, va del capítulo 31 hasta el 36:13. La Haftarah en el libro de Yermiyá, de los versículos 1:1 al 2:28. Y en el Brida Hadashah, el libro de Yohanan, 18:1 al 24:25. Y nuestra parashá, la de Matot, la 42, que es 4 y 2, representa la letra Vav, la letra que es de unión y que también significa pues la letra del hombre, el número 6. ¿Sí? Bueno, entonces inicia nuestra parashá cuando el Eterno le dice a Moshe que hable a los hijos de Israel y les diga que cuando hagan votos o juramentos, sobre todo al Eterno, no tarden en cumplirlos. No nada más en el judaísmo, sino en muchas religiones, en muchos acontecimientos, esos votos que son promesas, promesas muy profundas, los juramentos que pueden tener en cierta forma un poco menos, más flexibles respecto al significado de la palabra voto, que en hebreo es neder, juramento en hebreo es sheba, y
pues realmente nosotros nos damos cuenta de que es muy, muy importante tomar en cuenta esto porque creo que la mayoría de nosotros no habíamos entendido la profundidad de lo que esto significa y la intención con la que el Padre le pidió a Moshe que revelara o que le dijera, más bien, a los hijos de Israel que no tardaran en cumplir esos votos y juramentos. Decíamos que la palabra voto es un juramento muy serio, un juramento, una promesa más bien que tiene que ver más, es más espiritual que el juramento, tiene un peso mayor y su gematría es de 50, ¿qué? Neder, 54, 254, de tal manera que la gematría Catán nos da 11, que es el número, si lo reducimos aún más, nos da el número 2, que entonces significa familia. Y vamos a ver que en esta parashá se hace hincapié en la importancia que tiene la familia para el Eterno. No los ha mencionado durante todas las parashot, pero como ahora están a punto de entrar a la tierra prometida, es muy importante aquí que las tribus, las familias eleven su nivel de conciencia para poder ver realmente hasta qué punto es importante la unidad familiar. Así que, bueno, estos votos y promesas, dice el Eterno que hay que cumplirlas cuanto antes, pero da la instrucción a los varones de que cuando tengan hijas pequeñas o adolescentes y se den cuenta, escuchen que están haciendo algún voto, algún juramento, estén pendientes de que los cumplan. Si ven que pueden tener algún estorbo, alguna situación en la que no puedan cumplir, los padres tienen la autoridad de cancelar ese voto o ese juramento para que pues las chicas queden libres de cumplirlos. Pero si los padres las escuchan, saben que es difícil que los cumplan y no dicen nada, no las liberan de ese voto, entonces el castigo también recaerá sobre ellos. Lo mismo pasa con los esposos. Cuando escuchan a la esposa hacer un voto o promesa, pueden liberarla de ellos si creen que no la va a cumplir. Y de la misma manera, si la escuchan y saben que no la van a cumplir, y no la cancelan, serán responsables también del castigo o la reprimenda que lleve la falta de cumplimiento de esa promesa o de ese voto. En el caso de los que están pues comprometidos para casarse, aún no viven su matrimonio, no lo han realizado, no lo han completado, pero ya existe el compromiso. También el novio puede cancelar las promesas de la novia si cree que no las va a cumplir y si no, la misma situación. Si las escucha y cree que no las va a cumplir y no las cancela, también será responsable de ese pecado. Y aquí pues podemos decir por qué esa encomienda se le da a los hombres. Nosotros habíamos entendido que como padres, ya fuera mamá o papá, en un momento dado podíamos cancelar esas promesas y pues, relativamente si así lo podamos hacer, pidiéndole al Eterno que pues no tome en cuenta el incumplimiento de ellas por parte de nuestros hijos. Pero aquí hay algo que tenemos que observar muy claramente. ¿Por qué el hombre? ¿Por qué en estos momentos se le da esa orden al varón? Porque sabemos que en el orden de autoridad primero es el Eterno y después el varón. Después del varón es la mujer y después los hijos. Por lo tanto,
Aquí se confirma o podemos ver por qué el Eterno llama a todos los varones a ser real sacerdocio, sí, Kohanim de sus hogares, porque Él delega esa autoridad sobre ellos, de tal manera que usando la autoridad conforme a la voluntad del Eterno, ellos tienen mucho poder en su palabra, en sus actitudes al frente de la familia. Y bueno, ¿por qué el Eterno, si le han prometido algo, por qué el Eterno da la oportunidad de que esos juramentos, esos votos en un momento dado puedan cancelarse? Porque hay una palabra en hebreo que se dice halal y significa herir o perforar. De tal manera que un voto, una promesa no cumplida, hiere el corazón o perfora el corazón de la persona a la que se le está haciendo ese juramento o ese voto, sobre todo cuando se trata hacia el Eterno. Nosotros nos imaginamos a través de esto lo que le puede doler al Eterno, que nosotros prometamos algo, le juremos algo y no lo cumplamos. De la misma manera, debemos de entender cuando prometemos algo a nuestros hijos y no lo cumplimos por alguna razón, pues aunque muchas veces lo hacemos con el fin de corregirlos, aún así hay que pedirles perdón por el incumplimiento de esa promesa y explicarles el por qué no se lleva a cabo. Como siempre se ha dicho en la palabra del Eterno, a mayor liderazgo, mayor responsabilidad. Por lo tanto, si los votos y promesas, estamos hablando aquí de los jefes de familia, podemos hablar también de los mandatarios de los países. En sus campañas políticas, ¿cuántas promesas hacen? Y de todas ellas, ¿cuántas nos cumplen? Entonces, ellos son responsables del incumplimiento, porque son autoridades que el Eterno delega para gobernar un país. Ahí solamente el Eterno podría liberarlos de ese incumplimiento, pero no los mandó a incumplir, sino a cumplir. Y aquí entonces la responsabilidad del pueblo es justamente la fidelidad a los gobernantes. Podemos no estar de acuerdo, podemos darnos cuenta del incumplimiento de sus promesas, pero eso no justifica que los juzguemos, que los critiquemos y aún que los condenemos. ¿Por qué? Porque justamente por el papel que el Eterno les delegó en autoridad, van a rendir cuentas delante de Él. Y sabemos que Adonai paga al hombre según sus obras, de tal manera que pues no queremos imaginarnos, ¿verdad? Muchos de esos gobernantes hasta qué punto pues se los van a ver con el Eterno, porque realmente pues no han sido fieles, no han sido fieles a la autoridad que Él les ha delegado. Y volviendo nuevamente a las familias, nos damos cuenta lo importante que es la familia para el Eterno, que prefiere que su corazón se duela por el incumplimiento de una promesa a que haya una fricción dentro de la familia por ese acto, ¿sí? Podríamos, por ejemplo, imaginarnos que los padres quisieran obligar a las mujercitas, sobre todo, porque son a las que van a liberar del incumplimiento de las promesas, de la fricción que causaría, las contiendas o pues sí, la situación difícil que se daría en el hogar cuando esto suceda, lo mismo con el varón y la esposa o la prometida. Entonces, es tan importante la familia para el Eterno que Él prefiere llevar en su corazón ese dolor del voto, el juramento no cumplido, a que haya una desavenencia dentro de la familia. Él quiere, por sobre todas las cosas, la Shalom Bait. Y en nombre de esa Shalom Bait, Él permite que esos votos, que esos juramentos puedan no cumplirse. Y para entender mejor, el voto, como decíamos, es algo más profundo y el ejemplo lo tenemos
en Hannah, esa mujer que oraba ante el Eterno para que le concediera un hijo. Era tanto el deseo de tener ese hijo que ella hizo el voto de que en cuanto él se lo concediera, ella se lo entregaría. Y así vimos cómo cumplió ese voto, entregándole a su hijo, que fue el profeta Shmuel. También lo podemos ver en el voto que hizo Manoah con su esposa por el voto de Nazareno de este, y ya se me fue su nombre, el Shinson. Simpson. Entonces, ese es un ejemplo de lo que es un voto. Un juramento es algo menos profundo, un poco, dijéramos, más ligero, pero de todas maneras, pues es hecho ante el Eterno y tiene una importancia radical. Pero puede ser por ejemplo, que una persona por agradecer algún favor o algo parecido, ofrezca, por ejemplo, llevar ante las fiestas un animalito como como ofrenda. Son las ofrendas que se prometen al Eterno, ¿sí? Entonces, de esta manera, yo espero que quede claro lo que es un neder, lo que es un sheba y la importancia de la liberación de las mujeres de cumplir esos votos para preservar la Shalom Bayit de la familia. Y sí, esto se da únicamente a las mujeres, a las hijas, a las esposas, a las prometidas, no a los hijos. ¿Por qué no a los hijos? Porque los hijos, si hacen un voto o un juramento, ellos sí tienen la obligación de cumplirlo. ¿Por qué? Porque ellos van a ser los que posteriormente a sus hijas, a sus esposas, a sus prometidas, tengan la autoridad de liberarlas de esos votos. Y bueno, en el caso de las viudas o las divorciadas, ellas se veían obligadas a que si hacían un voto, como no había quien las liberara de ello, ellas se veían obligadas a cumplirlo. Y ya en casos muy excepcionales se podía recurrir al Cohen Gadol, y ahí con los ancianos pues se determinaba lo que se tenía que hacer en esos casos. Esto es lo que nos habla la parashá de Matot en el capítulo 30. En el capítulo 31, Adonai le pide a Moshe que hable con los hijos de Israel y les diga que reúnan de todas las tribus 1000 personas de cada tribu para ir a cobrar venganza contra Midian por el engaño que sufrió el pueblo de Israel a través de las mujeres medianitas que los engañaron, los hicieron caer en el pecado de la adoración a Baal Peor, las orgías que realizaron con ellos, siguiendo los consejos de Bilam para que de esa manera el Eterno pudiera castigar al pueblo de Israel. Entonces, el Eterno nos pide que amemos y perdonemos aún a nuestros enemigos, pero en este caso, esa es la sugerencia que nos da con los enemigos normales, ¿sí? Los que generalmente siempre están estorbándonos. Pero cuando se trata de un pueblo y cuando se trata de no profanar el nombre del Eterno, el Eterno mismo da la orden. Por eso es que su palabra dice: mía es la venganza, Elohim de las venganzas, ¿sí? Es conocido así. Y muchas personas contienden con la palabra precisamente por eso. Rehúsan el conocimiento de la Torá precisamente por esta situación, diciendo que nuestro Elohim es un Elohim vengativo, es un Elohim sanguinario, pero no escudriñan el porqué de las órdenes que en este caso nuestro abacados da. Y bueno, pues entonces Moshe obedece, habla con los hijos de Israel y salen 1000 de cada tribu a cobrar venganza contra el pueblo de Midian. Se establece ahí la guerra, la batalla, y dentro de esa batalla pues mueren muchísimos del pueblo de Midian, y obviamente es pasado por la espada también Bilán, el causante.
de todo este desastre, ¿sí? Y bueno, entonces regresan después de la batalla con el botín de guerra, todos aquellos que participaron en esa batalla. Y sale a su encuentro Moshe y el Cohen Gadol, que en este caso ya es Eleazar. Salen y ¿qué sucede? Que Moshe reprende a los soldados del pueblo de Israel porque regresan con mujeres y niños. Y Moshe dice que el Eterno ordenó exterminarlos a todos, hombres, mujeres y niños, y solamente dejar con vida a las jovencitas que no habían tenido contacto con varones, o sea que no habían conocido varón. Vamos a ver por qué esta orden tan radical. Moshe le dice a los soldados que los maten a todas las mujeres y a los niños. Y les dice, ¿no fueron acaso las mujeres las que hicieron caer al pueblo de Israel en la adoración a Baal, al ofrecerles esa comida ofrecida a sus ídolos y al tener esas relaciones sexuales con ellas que los hicieron pecar? Entonces, obedezcan y maten a todas las mujeres y a todos los niños y dejen con vida únicamente a las niñas que no han conocido varón. ¿Por qué esta orden tan radical? Sí, ciertamente, a muchos se les pudiera hacer una venganza muy cruel, falta de misericordia, pero nosotros sabemos que nuestro Elohim es grande en misericordia y tardo para la ira, y que su sabiduría es la única que vale, y él sabe por qué manda las cosas. Entonces, ¿qué pretendían las mujeres de Midian? Justamente engendrar hijos que no obedecieran los mandatos de Adonai, que adoraran a Baal. Y nuestro Elohim quiere que haya una sola emuná, la emuná en él, en su pueblo. Por lo tanto, tenían estas mujeres, principalmente y empezando por ellas, que ser exterminadas. Los varones, ¿por qué? Y los niños, ¿por qué? Pues justamente porque también como portadores de la semilla, esa semilla del mal se iba a estar propagando indefinidamente y pues había que cortarla de raíz. Y vean si no es justicia y si no es misericordia, que todas las niñas que fueron rescatadas, que no habían conocido varón, entraron al campamento de Israel con la finalidad de que en un futuro el pueblo de Israel las tomará también como esposas o como concubinas, pero que los hijos que engendraran ya llevaran conocimiento de los mandatos del Eterno. De esa manera las redimía, de esa manera pues les ofrecía la salvación al renunciar a sus creencias falsas e introducirlas dentro de su pueblo de Israel. Como lo vamos a ver en las parashot siguientes, es que pues el Eterno da la orden de que se cuente el botín, se cuenten los animales, se cuenten las personas, y nos damos cuenta de que hay un sinfín de animales, burros, vacas, borregos, cabras y todo lo que capturaron, así como riquezas en oro, plata, joyas y demás. Pero en cuanto a las personas, se dice que se rescataron 32,000 niñas, niñas que pueden ser nedarim, que son adolescente, palabra adolescente en hebreo, o ketoná, que puede ser pequeñas, menores de edad. Entonces, esas niñas fueron rescatadas y curiosamente llaman la atención el número 32,000 niñas y que tenían que ser educadas en la ley, en la instrucción de la Torá. Y 32 nos llama la atención porque se habla en la Torá de 32 senderos de sabiduría que están comprendidos por las 10 sefirot de lo que llaman el árbol de la vida, o más bien los atributos de Yeshua HaMashiach, su carácter, y además las 22 letras hebreas. ¿Qué quiere decir esto?
que entonces esas pequeñas tenían que ser empapadas del conocimiento de la Torá para que en el momento de que engendraran hijos ya no llevaran la herencia pagana de su origen, sino ahora se modificara el ADN que tenían por la palabra del Eterno. Y de esa manera se acrecentara el pueblo de Israel, el pueblo observante, el pueblo creyente. De esa manera vemos la gran misericordia del Eterno, que dio la salvación a esas 32,000 niñas. Sin embargo, Moshe y Eleazar dieron la orden de que nadie podía entrar al campamento porque habían estado en contacto con muertos o bien habían matado en la guerra a alguien. Y sabemos que esto los incapacitaba para entrar al campamento, pues nada impuro puede entrar a lo puro, mientras que lo puro sí puede estar en contacto con lo impuro, pero una pureza al grado de Moshe y del Cohen Gadol Eleazar, que fueron a recibirlos y dieron estas órdenes, diciendo que todos tenían que purificarse con las aguas de purificación, ya sabemos que son las cenizas de la vaca roja en el agua, y tenían que purificarse al tercero y al séptimo día, lavar sus ropas y hacer tevila para poder entrar al campamento, junto con todos los objetos, mientras eran de metal y que resistían el fuego, podían purificarse o coserizarse a través del fuego. Los que no resistieran el fuego, como la madera y cosas, telas y demás, tenían que ser lavados perfectamente para quitar toda impureza y de esa manera poderlos meter. Aquí hay un dato muy importante. En esta guerra hubo un conteo de todas las personas, de todos los miembros de las tribus que salieron a la guerra, que ya sabemos que fueron 1,000 por cada tribu, un total de 12,000. Ninguno, ninguno de los que salieron perecieron. Perecieron todos los paganos, pero ellos regresaron todos con vida. Y al darse cuenta de esto, pues le agradecieron profundamente al Eterno, le explicaron a Moshe y a Eleazar que todos estaban completos, que sin embargo, el hecho de que hubiesen quitado, despojado ¿sí? A los cuerpos de aretes, anillos, collares y todo, sí, cuando pertenecían a las mujeres, se vieron expuestos a albergar pensamientos pecaminosos respecto a ellas al ver sus cuerpos. Entonces, para expiar ese pecado, hablaron con Moshe, con Eleazar, y le dijeron que le iban a dar el total del oro capturado para uso del Mikdash. Y por otra parte, todo el botín en cuanto a objetos y a personas, la mitad era para ellos, para los soldados que habían ido a la guerra, y la otra mitad también eran dados a Aarón y a Eleazar, para que a su vez también repartieran eso entre todos los levitas. De tal manera que la ofrenda de oro que se hizo, se dice que fue de 16,700 ciclos de oro, que se dice que el equivalente al kilogramo eran 190 kilos de oro. Esa fue la ofrenda que hicieron para expiar el pecado de haber pensado, pues, lujuriosamente o con lascivia al ver los cuerpos de las midianitas. Y ya purificados podían entrar al campamento. De esta manera, lo importante aquí es ver justamente la justicia y la misericordia del Eterno en ese acto de amor por las pequeñas midianitas que fueron capturadas. Y ya en el capítulo 32 nos habla esta parasha del reparto de la tierra, en donde se adelantan la tribu de Rubén y la tribu de Gad, diciéndole a Moshe que ellos tenían mucho ganado y que la ribera del Jardín, del lado oriente, pues era rica en pastizales propias para su ganado, que ellos pedían que Moshe esa parte del jardín se las concediera a ellos. Y eso pues ocasionó el enojo de Moshe, porque dijo, ¿cómo es posible que antepongan
sus bienes materiales a sus hijos, diciendo que van a hacer corrales para su ganado y edificar casas para sus hijos, poniendo en segundo lugar a los hijos y a las esposas. Y por otro lado, cómo iban a permitir que sus hermanos, las otras 9 tribus restantes, las 10 tribus restantes, pasaran del otro lado del Jardín a enfrentar la guerra, que sabían por orden de Adonai que tenían que exterminar a todos los pueblos que allí estuvieran. Ante el enojo de Moshe, Rubén y Gad respondieron que les permitiera esa tierra y les permitiera nuevamente, dijeron, levantar o hacer corrales para su ganado y casas para sus hijos, y en cuanto terminaran, ellos se armarían y acompañarían a sus hermanos y no regresarían hasta que tomaran la tierra prometida. Esta promesa se cumplió, pero esa guerra duró 14 años, entonces nosotros podemos imaginar si la familia es tan importante y es tan importante para el Eterno. ¿Cómo es posible que esas familias de las tribus de Gad y de Rubén permanecieran del otro lado del Jardín 14 años solos? ¿Qué pasó cuando regresaron estos varones? Los hijos ni los conocían. ¿Qué comunicación podían tener con ellos? ¿Qué pudieron aprender de ellos cuando durante 14 años no los vieron? ¿Y las esposas? Las esposas, cómo eran sus sentimientos, el recibimiento de sus esposos, la vida conyugal en adelante después de 14 años de separación. Nosotros podemos ver esto como algo también francamente terrible para la unidad familiar, para la convivencia, para la comunicación que tanta falta hace dentro de la familia. Es por eso que se dice que la tribu de Gad y de Rubén fueron las primeras que fueron exiliadas del pueblo de Israel. Pero el Eterno, ante su infinita bondad, amor y misericordia, ordenó a Moshe que dentro de estas 2 tribus, en el reparto de esa tierra, antes de cruzar el Jardín, también pusiera media tribu de la tribu de Manashe. Y así se fueron a la guerra para exterminar a los enemigos y quedaron 9 tribus y media del otro lado del Jardín. Pero, ¿qué entendemos aquí? ¿Por qué eso de poner media tribu de Manasés de un lado y media tribu del otro? Volvemos a lo mismo, la importancia de las familias para el Eterno. Si se quedaban Gad y Rubén de un lado, difícilmente iban a mantener la relación con el resto de las tribus. Mientras que si se ponía media tribu de Manasés de un lado y media tribu del otro lado, estos como tribu, como familia, se iban a ver en la necesidad de estarse frecuentando, pasando de un lado a otro. Y de esa manera, Gad y Rubén podían ver y quizá imitar esa situación para que no se rompiera la relación como pueblo y la relación y la comunicación como familias. Ahí podemos ver esta estrategia tan valiosa y tan llena de amor y misericordia del Eterno para su pueblo. Y bueno, pues sí, realmente el Eterno en esta ocasión les ordena que vayan y sometan y derriben, derroten a esos enemigos, derriben todas sus murallas, sus casas, sus árboles de acera, sus ídolos, todo lo destruyan, porque si no lo hacían, si dejaban sobrevivientes, entonces la descendencia de esos pueblos paganos iban a ser, lo dice la Escritura, como espinas, como astillas en sus ojos y como espinas en sus costados. Y nosotros podemos ver que esa palabra se está cumpliendo en la actualidad. Por el hecho de hacer pactos Israel con los enemigos tratando de conseguir la paz, estamos viendo todo lo que ha sucedido, todas esas guerras inútiles, todas esas pérdidas humanas y materiales dentro del pueblo de Israel. Si de por sí esto ha sucedido desde siempre,
Desde siempre ha habido esa lucha, ese odio hacia Israel. En estos tiempos ha aumentado, se ha acrecentado. Y ha sido precisamente por eso, por tanta tolerancia que el pueblo de Israel ha tenido hacia sus enemigos. Por eso debemos de ver, aprender, recordar que todo lo que el Eterno nos dice es para bien. Por más que veamos situaciones crueles, nosotros en esta parasha podemos tener el ejemplo de que no es así, no es crueldad, es erradicar el mal de raíz y preservar la paz familiar, la Shalom Bayit y la unidad en el pueblo del Eterno, fomentando así también la creencia en él, una sola emuná para todo el pueblo. Esto nos lo dice el capítulo número 32 y nosotros podemos ver en esto, en esta parasha, porque esta parasha prácticamente termina así, enunciando ya el reparto de la tierra que fue completamente justo, porque a las tribus más numerosas obviamente se le dio una extensión mayor de terreno. A las tribus menos numerosas se les dio una expansión menor de terreno. No por el hecho de darles menos, sino simplemente porque necesitaban menos, por el número de habitantes que tenía. Y dentro de todas estas tribus en la distribución de la tierra, como sabemos, los levitas no tenían heredad, porque herencia de los levitas era el Eterno. Entonces Moshe, por orden de Adonai, ordenó a las tribus que en sus lugares que les tocara, debían de dar albergue también a los levitas, y así fue como se fundaron 48 ciudades de levitas dentro del reparto de la tierra en las diferentes tribus. Y dentro de estas 48 ciudades se formaron también las 6 ciudades de refugio de las que nos habla la palabra y de la que hablaremos al final de la Parashá Masei. La Parashá Masei justamente empieza en el capítulo 33 de nuestra Torah, del libro de Bamidbar. Y Mashiach tiene una gematría de, de 40 y 60, 100 y la Yud, ¿ciento qué? 106. No, nos da una gematría de 111. Bueno, la gematría Catán nos da de 11, ¿sí? De 11 que si la reducimos nos da 2 y el 2 corresponde a la letra Bet, que también significa casa, morada, familia. Entonces, nuevamente, el Eterno nos sigue hablando acerca de las familias. ¿Y qué pasa aquí? Es una parashá que en un tiempo, así como el libro de Baikra, se nos hacía un tanto aburrida, tediosa, porque no la entendíamos. No le entendíamos, pero ahora que el Eterno nos hace leer la Torá año tras año, nosotros cada vez nos da más revelación, más entendimiento de lo que en ellos sucede y podemos darnos cuenta que la palabra Masei significa paradas, viajes, estaciones y que es el plural de la palabra Masha, que representa lo mismo, viaje, estación, parada. Y este recorrido que hacen las tribus desde salir de Misraín hasta la tierra prometida comprende precisamente 42 viajes. Este número 42 tiene una importancia muy grande y aún hay que escudriñar mucho acerca de él en la escritura, porque vamos a ver en el transcurso de esta explicación la importancia que tiene. Nosotros sabemos que el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto el 15 de Nisan y salieron de Ramsés, de Egipto, hacia Sucot. Ahí está la primera clave. Estamos hablando de la primera redención, la salida de la esclavitud de Misraín, de Ramsés, hacia Sucot.
Nosotros sabemos ahora que en la actualidad el mundo es como si fuera Misrayim, porque es un mundo en el que vivimos oprimidos, oprimidos por todo lo que en el mundo se da, los afanes, la competencia, la corrupción, todo, todo lo que se da, ¿sí? Entonces, justamente estamos hablando de la próxima venida de Yeshua Mashiach, con la cual va a finalizar la segunda redención, que es justamente salir de este mundo para ir al reinado milenial. Por lo tanto, entonces aquí encontramos esa clave tan importante esta vez. Salieron de Misraín, se dirigieron a Sucot. Nosotros saldremos de este mundo e iremos con Yeshua HaMashiach, sea esa su voluntad, a las bodas del Cordero y a vivir en la Sukkah durante 1000 años, en ese reinado milenial, porque son las fiestas que se van a cumplir en el milenio. Entonces, aquí está la primer clave importante. De ahí nosotros sabemos que siguió el recorrido. El pueblo de Israel atravesando el Yansub, llegaron a Mará, donde se quejaron de las aguas amargas que no las podían beber. Sin embargo, al arrojar un trozo de madera de cedro, el agua se volvía dulce y la podían beber. Hay otra clave aquí, ¿sí? La única agua que nos da vida y de la cual, como lo dijo Yeshua la Samaritana, no volveremos a tener sed, es su palabra, es a través de Yeshua Mashiach. Y ese pedazo de cedro era el símbolo del madero donde él iba a ser sacrificado. Por eso es que las aguas de Mara pudieron hacerse pues, potables y poderlas tomar el pueblo. Ahí vemos esa clave también y vemos la situación del pueblo quejumbroso, que después de haber salido a la libertad no la valoraban y siguieron. Entonces, así siguieron transcurriendo, llegaron a Etán en las costas de Israel, y después de ahí llegaron a Elim, donde se encuentran 12 fuentes y 70 palmeras. Ujú. Ahí hay otra clave, ¿sí? ¿Quiénes son esas 12 fuentes? Es un símbolo de cada una de las tribus que como portadoras de la palabra del Eterno tenían que dar de beber esa agua viva al resto de los pueblos para que conocieran al Eterno. O sea, las 70 palmeras que representan las 70 naciones. Esas tribus, como 12 fuentes de agua viva, tienen que dar o tenemos que dar de beber a las 70 naciones para que conozcan del Eterno. Después de ahí prosiguen su viaje y pasan varias cosas. Nosotros sabemos de de que empiezan a quejarse por la falta de carne y les manda el Eterno codornices y quedan muertos ahí, le llaman a ese lugar, no recuerdo ahorita el nombre en hebreo, pero significa la tumba de la codicia, porque no era carne, carne física de animal la que querían, sino todos los placeres que extrañaban de Misrayim. Después de esto siguen y después de un trayecto considerable, vemos lo que sucede también, la rebelión de Corac, después llegan a Cades, en donde muere Miriam, se queja nuevamente por la falta de agua, y nosotros sabemos que durante 20 años en el desierto, perdón, en 38 años en el desierto solo se hicieron 20 viajes o 20 paradas. Y justamente ahí, cuando Miriam muere, estuvieron ahí. No, no fue de que lloraran la muerte de Miriam y de que pues hicieran ahora sí enojar a Moshe y a Aarón para poder darles agua y que el Eterno los condenara, prácticamente los castigara para no entrar a la tierra prometida. Todo eso lo vemos en la Torah y se nos hace muy rápido, pero estuvieron ahí 19 años, 19 años en Cádiz, y ya de ahí partieron hacia Oreb, hacia el monte Or,
donde nosotros sabemos que murió Aarón, el Cohen Gadol, y aquí hay otra clave muy poderosa de esta parasha, ¿sí? Aarón muere ahí en el monte Or a la edad de 123 años, el primero del quinto mes, a los 40 años, justos después de haber salido de Misrayim. Y aquí hay una relación con Yeshua HaMashiach. Esta parada 33, recordémonos siempre el número 33. Los judíos celebran la jornada 33 de la cuenta del Omer, como Lag BaOmer. Pero aquí nosotros, esta jornada 33, recordamos la muerte de Aarón y la relación que hay con Yeshua HaMashiach, que muere justamente a los 33 años, un poquito más, porque tuvo 3 años, prácticamente 3 años y medio de su ministerio, y muere justamente a los 4000 años después de la creación de Adán y Java. Veamos, 40 años en la muerte de Aarón y 4000 años la muerte de Mashiach. Y esos 3 años y medio de ministerio de Yeshua HaMashiach tiene que ver con los 3 años y medio de la profecía del profeta Daniel. Entonces veamos esta clave tan importante y recordemos siempre esa parada número 33 que es tan importante dentro del plan de redención del Eterno. Y así siguen su camino. Nosotros sabemos que hasta que llegan a la planicie de Moab, donde ya vimos lo que sucedió en la parashá anterior y la antepenúltima, la anterior, más bien a la anterior, en donde el pueblo es seducido por las medianitas, todo lo que ocurrió, la venganza contra ellas, lo que sucedió, que ya mencionamos en la parashá que acabamos de mencionar, y nos podemos dar cuenta en sí esos 42 viajes que representan, porque son las 42 jornadas o viajes que el pueblo de Israel hace en el desierto para poder entrar a la tierra prometida. Y decimos que es una similitud con lo que estamos viviendo, porque nosotros estamos a punto de entrar a la tierra prometida con la venida de Mashiach y que nos llevará para estar en el milenio. Entonces, esa similitud, ¿qué representa, por lo tanto? La palabra dice que lo que fue, será, y lo que es, ya fue. Entonces, es justamente eso, lo que está pasando, ¿sí? Esos 42 viajes no son, bueno, aquí nos explica la palabra lo que el pueblo de Israel padeció en el desierto hasta entrar a la tierra prometida. Pero en nuestro caso, en nuestras vivencias ya de Mashiach para acá, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué representan esas 42 jornadas? Justamente en nuestra vida. Nosotros vivimos en opresión en este mundo porque venimos a cumplir una misión con la cual nos comprometimos ante el Eterno y nos comprometimos a llegar nuevamente a Él con la misión cumplida. Por lo tanto, para poder entrar a la tierra prometida, es todo ese trabajo, todas esas experiencias que tenemos que pasar, que avanzamos y nos vemos obligados a retroceder, que nos encontramos en el camino diferentes tipos de estorbos, de enemigos, en los que nos quejamos, pero bueno, clamamos al Eterno y seguimos adelante. Y seguimos y somos tentados por varias cosas, la comida, el dinero, aún las relaciones con otras personas, las relaciones sexuales, el, la dificultad muchas veces de conseguir pareja para poder estar para no estar en yugo desigual y obedecer al Eterno. Todo esto no es estas 42 jornadas, más que también la descripción de lo que nosotros como creyentes estamos viviendo desde que venimos a este mundo. Son todas esas paradas que tenemos que hacer, esos momentos en que tenemos que detener
para poder recapacitar y recordar quiénes somos, a dónde vamos, de dónde venimos, lo que tenemos que hacer en este mundo, qué compromiso tenemos con nuestros seres queridos, con la familia, pues el compromiso es llevarlos también con nosotros a esa tierra prometida y por lo tanto no debemos de descansar, no podemos como el pueblo de nuestros antepasados de permanecer en el desierto y quedarnos en él, sino que nosotros tenemos que verdaderamente anhelar, junto con nuestros hijos y nuestros seres queridos, entrar a la tierra prometida ahora que venga Mashiach. Entonces, estos relatos de estas jornadas se refieren a eso. Y miren que el Eterno es tan hermoso, tan misericordioso, tan lleno de sabiduría, que nos da todas las armas físicas y espirituales para poder vencer en todas esas batallas y poder llegar a estar preparados para cuando venga Yeshua y que nos encuentre, como dice la palabra, llenos de Muná y haciendo lo suyo. Y es tan grande su misericordia que vean, cuando conmemoramos la salida de Misraín hacia la libertad y celebramos la fiesta de Pesach, inmediatamente después de Pesach, junto con la fiesta de panes sin levadura, nos hace iniciar el conteo del Homer, en donde hacemos una evaluación de nuestro carácter para ver qué tan crecidos, qué tan estancados estamos y desarrollar el carácter de Yeshua HaMashiach para poder estar capacitados para llegar a Shavuot y ser dignos de recibir su instrucción, su Torah, ser dignos de recibir al Ruach HaKodesh y que éste more en nosotros. Y así transcurrimos y seguimos en las fiestas hasta que llegamos a las fiestas de otoño, que son las que están por cumplirse. Las anteriores, que fue Pesach, pan sin levaduras, cuenta del Homer, Shavuot, ya se cumplieron. Ahora nos falta por cumplir las de otoño, que son Yom Teruah, Yom HaKippurim, Sukkot y Shemini Atzeret. Son fiestas que vamos a cumplir ahora cuando venga Yeshua HaMashiach y son fiestas en las que nos estamos capacitando, entrenando, ¿sí? Son, pues sí, un entrenamiento para cuando Él venga, que estemos capacitados, preparados para hacerlo. ¿Y qué sucede antes de Yom Teruah o el día del clamor o el día del toque de shofar? Sucede que 40 días antes nos hacen trabajar en el mes de Elul, volviendo a hacer una evaluación del crecimiento de nuestra alma durante esos 40 días y poder así estar presentes ante el juicio, recibir el perdón de nuestro Adonai y que se dicten para nosotros buenos decretos para el año venidero. Pero en estas dos ocasiones, tanto la cuenta del Homer cuando, como en el trabajo del mes de Elul, nosotros, junto con las enseñanzas que recibimos y el entrenamiento que hacemos, analizando cada uno de nuestros rasgos de carácter, también estudiamos el Teilim 67, que tiene 7 pasú, no, 7 versículos formados en el hebreo por 6 letras cada uno. Por lo tanto, 6 por 7 nos da 42. También estudiamos el Anabecoa, que también tiene un número equivalente a 42, porque lo mismo está formado por párrafos, 7 párrafos de 6 letras o al revés, no recuerdo bien, pero de todas maneras nos da el 6 por 7, 42, que tienen que ver con las 42 jornadas, o sea, las 42 etapas en las que nuestra Neshama tiene que crecer para estar capacitados para ir con Mesías al reinado milenial. Y también dicen los cabalistas, nosotros no lo conocemos, no sé si alguno de los que vean o escuchen este video posteriormente lo sepan, que existe un nombre de Elohim de 42 letras. Por lo tanto, recapacitemos. Parada 33, la relación con Mashiach y Aarón.
el número 42 de las 42 jornadas que representan las etapas de nuestra vida en el crecimiento de nuestra Neshama y todo lo que la parashá anterior nos habló acerca de las familias, la importancia de ir a ese reinado milenial, pero no solos, sino como familias que estemos haciendo su voluntad, porque un pueblo está formado por familias, no por individuos solos. De esa manera, pues nosotros en estas parashat finales del libro de Bamidbar debemos de recapacitar conscientemente y analizar nuestros avances, nuestro carácter, qué tanto nos estamos pareciendo a Mashiach, qué tanto nos falta, dónde tenemos que retroceder para reafirmarnos, qué tanto vamos a tener que avanzar y hasta dónde. Y bueno, pues esta es la enseñanza que nos dan estas parashot en el último pasú, que es el 36, donde ya se hace el reparto de la tierra y donde anteriormente se nos habla de las ciudades de refugio. Sabemos que son 6, pero justamente por la situación de las tribus de Gad y de Rubén que quisieron quedarse en las orillas del Jardín y no pasar a la tierra prometida, es justamente que les acarreó muchos conflictos. El hecho de poner sus bienes materiales antes que la familia les acarreó tantos conflictos como en la actualidad nos acarrean en la sociedad moderna, el hecho de que papá y mamá tengan que salir a trabajar, que los hogares se sufran rupturas, que los niños estén solos, lo mismo sucedió. ¿Y qué les acarreó a ellos? Ya vimos que fueron los primeros en salir para el exilio, pero también al ser tan conflictivos, hubo la necesidad de que de esas 6 ciudades de refugio, 3 estuvieran de ese lado del Jardín, justamente para estar ahí albergando a aquellos asesinos involuntarios que tenían que ser escondidos ahí en esas ciudades de refugio mientras el Cohen Gadol de la región estuviera vivo. Una vez que muriera ya podían salir, no antes, y con la finalidad de preservarles la vida, porque si llegaban a salir, existía lo que es el vengador de la sangre, que podía reclamar o vengarse de la muerte del pariente y poder matar al asesino. Así haya sido el asesinato en forma casual, incidental, no a propósito. Sí. Y dentro de las otras 9 tribus y media se iban a establecer las otras 3 ciudades de refugio. Y ahí sabemos que se iban a refugiar esos asesinos que habían matado a alguien en defensa propia o de manera accidental para preservar su vida. De tal manera que el vengador de la sangre tenía que ser un pariente que tenía que ir a reclamar y buscar a ese asesino para darle muerte, vida por vida, ¿sí? Y en este caso también hay una clave, la relación con Yeshua HaMashiach, que es el hermano, el pariente, ¿sí? Que ofreció su vida para redimirnos, que es el que viene a pagar por todos nuestros pecados, que en cierta forma pues son como un asesinato para que nosotros podamos ser libres, ¿sí? Y bueno, ya en la parte final es el reparto de la tierra a las mujeres que pues clamaron porque ellas tuvieran derecho también cuando el padre no había tenido hijos varones y que el Eterno autorizó también por justicia que sí se les otorgara tierra pero que fuera, pues dentro de su linaje tribal, para que así el día que ya llegaran a contraer matrimonio, esa tierra pasara a ser posesión de la misma tribu, no de otra tribu. Ahí es donde se aplica también el no andar en yugo desigual. Y nosotros, viendo este ejemplo, podemos darnos cuenta, ¿sí? Todo era el pueblo de Israel, podíamos decir, pues de una tribu se puede el varón o la varona casar con el varón o la varona de otra tribu. En este caso, sí se podía hacer, pero en este caso, cuando las mujeres fueran las dueñas de la tierra, las de la herencia, esa propiedad no tenía por qué pasar a otra tribu, sino a su misma tribu. ¿Por qué? Porque en sí la tierra no nos pertenece a nadie.
La tierra le pertenece al Eterno. Por eso es que la palabra dice, mía es la tierra y su plenitud. Y bueno, con esto espero que pues haya sido un poquito de apoyo para nuestro crecimiento, la explicación de estas dos últimas parashot y como tenemos por costumbre al finalizar la lectura de un libro que decimos, Hazad, Hazad, bendit Hased. Sed, esfuérzate, esfuérzate y sé fortalecido. Y eso es lo que queremos, esforzarnos, esforzarnos, ser fortalecidos y como se lo dijo a Yehoshua, ser muy valientes porque estos tiempos son muy difíciles, pero son los definitivos. Amén. Pues que el Eterno los bendiga. Gracias por su atención. Bendiciones para todos. Shabbat Shalom.